Bueno, la primera pregunta que nos refiere es ¿qué es la corriente alterna? Esto, esto es simplemente es energía que está variando conforme a ondas. En este sentido, y tenemos nuestra energía entrando y va variando conforme al tiempo y esto ocasiona que genere un periodo que se va a convertir en una frecuencia, ya que el periodo más adelante se va a repetir. Bueno, si bien aquí tenemos un circuito bueno, es el circuito de energía alterna, donde exactamente nos dice la señal de corriente varía en el tiempo y esto es lo que hace que nos genere el periodo. Y otra característica es lo del periodo. Este es el circuito donde va a entrar nuestra energía. Tenemos un inductor y un capacitor y la resistencia, en donde el capacitor va a ganar la energía. Y eh, que es el inductor, igual va a generar un campo magnético, pero solamente eh, eh, cuando le esté llegando una energía eléctrica y eso va a hacer que el circuito, bueno, este tipo de energía alterna es la que, un ejemplo, por ejemplo, que nos llega a nuestra casa, ya que desde la generación de, de las plantas de energía, que es, por ejemplo, una energía de diésel, una planta de diésel en donde ocupa los motores para generar energía. Esta llega en una en un alto voltaje, entonces lo que va a ocurrir de que van a poner eh, transformadores para generar más amplitud que pueda viajar a través eh, pues sí, a través de cables, bueno, de torres, perdón, para después llegar a la ciudad en donde va a bajar su energía y después de ahí va a aún más llegar a otro transformador para bajar más la energía y es donde todo va a acabar en nuestros domicilios. Bien, ahora veamos la segunda pregunta, que es ¿qué es la corriente continua o directa? Bueno, esta es bueno, en primer lugar vamos a definir cómo es la corriente continua. En este caso, esta no varía en función del tiempo, bueno, en función del tiempo, nada más, nada más tiene una sola magnitud y un solo sentido. En este caso, en el circuito, aquí tenemos la batería, en que no va a ser mayor a 12 volts. La ventaja de tener este tipo de corriente es que podemos almacenar esa energía a diferencia de la corriente alterna. Entonces, por ejemplo, aquí ya cuando empezamos a alimentar nuestro circuito, esto lo que va a hacer, siempre va a viajar a un solo sentido. En este caso puede ir hacia acá o, eh, y, o de igual manera, ¿no? ¿Qué otra cosa? Igual viaja en un sentido. La ventaja es que podemos almacenar este tipo de energía. Una desventaja es que no nos da mucho voltaje. Entonces, este tipo de energía eh, puede almacenar, pero no se puede utilizar para cosas que requieran un mayor voltaje, como por ejemplo los motores o un transformador. Entonces, por ejemplo, es producida por la
batería, los dínamos o las fuentes solares. Como... Otra pregunta que nos referencia es ¿qué es la corriente eléctrica? En este caso, dice que es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo o en un circuito cerrado. En este caso, los electrones, como son negativos, el sentido siempre va ahí de los electrones, como son menos pesados, a los protones, siempre va ahí por ley de atracción, de que los negativos siempre van a ir hacia los positivos. Entonces, en este caso, aquí está la fuente de energía, que es la batería. Esta batería se va aquí tenemos que de este lado es positivo, negativo, estos son los electrones, y entonces el circuito lo que está haciendo es, más bien, está indicando que los electrones están yendo hacia el sentido positivo, generando así una corriente eléctrica dentro de este circuito. Bien, ahora veremos qué es el voltaje y nos dice que es la diferencia de... ¿Esto a qué refiere? Bueno, si sabemos, lo que tiene la electricidad, pues tener voltaje es de que podemos generar un trabajo. Entonces, esto es equivalente a que un joule, un coulomb, sea igual a un... una de las cosas que nos dice es que puede diferenciar el, bueno, puede diferenciar, es diferencial de potencial eléctrico. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros aquí en México, ¿qué es lo que pasa? Nuestra corriente que se maneja para que llegue a nuestra casa es 220. Acá podemos ver de que este es nuestro alimentador, que es el poste, llega a nuestros medidores con la corriente de 220 y esta se pasa a una caja de seguridad, que aquí igual llegaría a 220 y de aquí hacia tus conexiones de tu casa, por ejemplo, un contacto o ya toda tu instalación, más bien todo tu circuito, estaría manejando 125 volts. ¿Esto por qué? Porque muchos aparatos no tienen la capacidad de resistir este voltaje. Ya vienen con un tipo de resistencia para esto. Entonces, no puedes meterle 220 porque se estaría diferenciando mucho tu energía o estaría más bien elevando más de lo que aguantaría tu voltaje. Entonces de aquí llegaría de 220 a nuestro, en este caso una estación que es casera, bueno no casera, que es de domiciliaria, es de 220, pasa aquí en los medidores, de aquí sale igual a 220 y de aquí ya debes de hacer tu instalación para que con tu fase que llega a 220 con tu neutro, entonces debe de llegar aquí a 125 para todo tu circuito de tu... Aquí lo que estamos viendo es un circuito de serie. Este tipo de circuitos, la resistencia se conecta continuamente. Quiere decir que va a tener el mismo potencial, y este va a estar continuamente en energía, va a estar continua. Y aquí lo que va a hacer es de que su voltaje, en este, un ejemplo,